Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bondad, tu gran amor con que nos amaste. Gracias porque nos diste, Señor, una eterna salvación. Gracias porque hoy día podemos estar juntos como hermanos, celebrando de ti, acordándonos de ti, colocando nuestros pensamientos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestros corazones, nuestros oídos, para poder escucharte, Señor, escuchar la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Amén. 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 Hermanos, la palabra que quisiera compartir hoy día, lo que el Señor me ha estado hablando estos últimos días, tiene que ver con el Espíritu Santo. Si bien es cierto, se ha estado compartiendo de la cruz, creo que es muy importante mencionar que la obra de Cristo no quedó solamente en la cruz, sino que sigue ahora en la iglesia por medio de su Espíritu. Pero también es necesario mencionar de que si el Señor no hubiese ido a la cruz, no hubiese sido derramado el Espíritu Santo. Y es importante que recordemos estas palabras, hermanos. Si bien es cierto, muchos de los textos que vamos a leer son muy conocidos, pero creo que hay un testimonio en mi corazón de que hoy, cuanto más que antes, necesitamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él tome el dominio de nuestra vida, de nuestro corazón, para que finalmente se cumpla el propósito de Dios. Entonces, abramos la Escritura para leer un versículo de introducción en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, este versículo muestra la expresión de amor de nuestro Dios para con el hombre. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Él envió a su Hijo, Él nos amó, ¿ya? Dice que nosotros no le amamos, sino que Él nos amó primero, ¿cierto? Y dice aquí que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Dios mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo. Y su Hijo fue muerto en una cruz. Y ahí en la cruz fue la expresión más grande del amor de Dios. El Hijo amado entregándose por cada uno de nosotros. Qué grande es el amor de Dios, ¿cierto? Lo recordamos hoy día en la mesa, ¿cierto? Que Dios envió a su Hijo. Cómo nos amó Dios, ¿cierto? Enviando a su Hijo, y que su Hijo murió por nosotros en la cruz. Pero dice aquí que el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos amó enviando a su Hijo en la cruz. Pero Él también prometió a sus discípulos, ¿cierto? Que Él se iba a ir y no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo. Y en esa venida del Espíritu Santo iba a venir, ¿cierto? El amor para llenarnos y para que nosotros hoy día pudiésemos tener el amor de Dios también morando en nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que también para que nosotros podamos expresar este amor, ¿cierto? Para que nosotros podamos expresar este amor y amar de acuerdo al amor de Dios.
Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es el que trae, ¿cierto?, el amor de Cristo a nuestras vidas. Qué precioso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza, no es solamente como algunos piensan como una energía, ¿cierto? No, que es una persona que tiene sentimientos, una persona que siente, una persona que ama. Y el Señor hoy día está sentado en su trono, ¿sí? Él está sentado en su trono porque el Señor Jesús no quedó en la cruz, ¿cierto? El Señor Jesús resucitó. Amén. Y ascendió a los cielos y hoy día está sentado en su trono. Pero hoy en día el Espíritu Santo está con nosotros, aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que hemos estado también compartiendo en Romanos, ¿cierto? Que el Espíritu Santo mora en el corazón, ¿ya? Vino a hacer morada en nuestro espíritu, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros vemos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, respecto al Espíritu, vemos que al principio, ¿cierto?, estaba el mundo, estaba la tierra desordenada y vacía, ¿cierto? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿cierto? Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. También en otra parte de la Escritura dice que en un salmo que envías tu Espíritu y son creados y renuevan la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, estaba el Espíritu también, ahí en la creación. Y no solo eso, sino que también cuando creó al hombre, ¿cierto? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Entonces él tomó del polvo y hizo al hombre, y él sopló en su nariz, y fue un hombre viviente. Y después, cuando nosotros después vamos en el Nuevo Testamento y vemos que el Señor Jesús ya resucitó y se aparece con sus discípulos, y él se encuentra con ellos antes de encomendarlo, él también nuevamente aparece una misma imagen diciendo que él sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ¿ya? Dando a entender que ahora ellos iban a nacer de nuevo, ¿ya? Y esta nueva vida del Espíritu era lo que lo iba a capacitar para poder cumplir la obra, ¿cierto? ¿Se acuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, y me seréis testigos. Por lo tanto, el Espíritu tiene una obra que hacer en cada uno de nosotros. También en el Antiguo Testamento se habló del Espíritu que le concedió sabiduría, discernimiento, para poder construir y hacer cosas a distintos hombres en la Escritura, como a Besaleel, también para poder gobernar, a los jueces para poder juzgar, a Samuel cuando fue ungido por el Espíritu, a los profetas para poder darles revelación de la voluntad de Dios. Fueron, ¿cierto?, llenados del Espíritu, y dice que el Espíritu ha hablado por mí. Por lo tanto, ellos no hablaban palabras suyas, sino que era a través del Espíritu. Pero siempre en toda la Escritura y en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu venía para algo particular, venía sobre ellos, ¿ya? Pero no vemos que estaba dentro de ellos, morando, viviendo, teniendo comunión, ¿cierto? Sino que en ciertas personas específicas, cumpliendo su propósito. Qué bendito el Señor que hoy día nosotros estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros podemos, si creemos en el Señor Jesús, y dice como Romanos 5, ¿cierto?, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy día nosotros tenemos a Cristo a través del Espíritu Santo. Qué bendito, hermano, es lo que tenemos. Qué precioso es lo que tenemos hoy en día. Y mi palabra hoy día es para animar el corazón de la iglesia, para poder recordar estas palabras de que el Espíritu Santo está en ti, está en mí. Y como está en nosotros,
quiere hacer una obra en nosotros. Entonces en el Nuevo Testamento hoy día Él hace una morada permanente en el hombre. Y cuando nosotros empezamos a ver en los evangelios, ya el Espíritu Santo se movió, ¿cierto?, a través de la concepción por el Espíritu en María, ¿cierto? Él formó en el vientre de María a Jesús, a Cristo. Cristo siendo formado en el vientre de María por el Espíritu. ¿Qué nos viene a decir eso, hermanos? Que el Espíritu Santo es quien forma a Cristo. El Espíritu Santo es el que forma a Cristo, el que trae el carácter de Cristo en nuestro interior. Por lo tanto, es importante la persona del Espíritu Santo. Por otro lado, el Espíritu fue el que ungió y capacitó a Jesús en su ministerio para hacer los milagros, enseñanza, y eso lo podemos ver en el capítulo 4 de Lucas. Si me acompañan a leer ese verso. Dos versículos solamente, el 1 y el 14. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas. Hasta ahí. ¿Se fijan, hermanos? Aquí está empezando el ministerio del Señor Jesús. Luego que el Señor Jesús fue bautizado, ¿cierto? Y se acuerdan que ahí en su bautismo descendió el Espíritu en forma corporal como una paloma. Y después de eso, ¿cierto?, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ahí, en esa tentación, Él fue tentado en todo. Como dicen otros textos, ¿cierto?, que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Y después volvió en el Espíritu y se difundió su fama y empezó a enseñar, ¿cierto? Pero el Espíritu estaba con Él. El Espíritu estaba con el Señor. Y después, cuando ya avanza, ¿cierto?, el ministerio del Señor, y cuando el Señor ya está a punto de ir a la cruz, el Señor le dice unas palabras de aliento a los discípulos, porque los discípulos estaban tristes de que su Señor se iba a marchar. Y el Señor, antes de marcharse, ¿cierto?, les dice en varios capítulos, en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 15, en el capítulo 16, ahí ustedes lo pueden buscar con más detalle, pero salen 5 menciones de la palabra Espíritu, ¿ya? Y cuando nosotros traducimos esa palabra, significa Paracleto. Y si usted busca esa palabra Paracleto en la Escritura, solamente 6 menciones se hacen de esa palabra en la Escritura. 5 en el Evangelio de Juan y 1 en la Epístola de Juan. Y los que están anotando, si quieren buscarlo, yo lo voy a leer así muy rápido esos puntos. El primero está en Juan 14, versículo 16, que ahí nos dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces la palabra subrayada es consolador, Paracleto, ¿ya? Una palabra que se le da para el Espíritu Santo como el consolador. Hermano, ¿no has sentido tú cuando has estado en situaciones de aflicción, en situaciones de tristeza, en situaciones de soledad, que has sido consolado? ¿Has sido consolado en tu interior por una palabra, por una oración, por un mensaje de un hermano? Y el Espíritu adentro, ¿cierto?, como que te consuela, ¿cierto? Es la persona del Espíritu Santo el que tiene esta función, este poder de poder consolarnos. Y no solo eso, hermano, dice que Él estará para siempre. Quiere decir que el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, hermanos. Él vino para hacer morada en nuestro corazón y para estar para siempre. Amén. Qué bendito es el Señor, lo que nos muestra en su palabra. Después en el versículo 26, ¿qué nos dice? Mas el Consolador, ahí está nuevamente, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí está mostrando otra función del Espíritu Santo, ¿cierto? Que está diciendo el Consolador, el Espíritu Santo,
Dice, Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué quiso poner este énfasis en la palabra? ¿Por qué? Porque aquí se muestra también todo el corazón de nosotros, que nosotros nos olvidamos muchas veces de las palabras del Señor. Y ellos estaban constantemente con el Señor, por lo tanto siempre constantemente estaban recordando, estaba el Señor hablándoles, pero Él ya no iba a estar. Entonces ahora el Espíritu Santo le iba a enseñar todas las cosas y recordará todo lo que había dicho. Y eso es lo que también el Espíritu Santo hace con nosotros, hermanos. Cuando toma una palabra que un hermano comparte, cuando toma una palabra que tú lees en tu devoción, y el Espíritu Santo toma esa palabra y te la enseña, y te la revela a tu corazón, ¿cierto? Entonces recuerda las palabras que Jesús dijo. Después en el capítulo 15, en el versículo 26, ahí nuevamente está la palabra, dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí nuevamente tenemos otra función, Él dará testimonio acerca de mí, el Espíritu de verdad. Hoy día, hermanos, estamos viviendo tiempos donde es difícil encontrar la verdad. Hay mucha mentira que se propaga en las redes sociales, en las noticias. Ya no sabemos si creer o no qué es lo que se nos dice, ¿cierto? Incluso ahora, como ha salido la inteligencia artificial, salen imágenes y recreaciones y uno piensa que es verdad, ¿cierto? Pero después se da cuenta o descubre que no es verdad, que fue hecho por inteligencia artificial. Entonces cada vez, hermano, la mentira, el engaño va a ir en aumento. Y eso es porque también está Satanás y está el anticristo, ¿cierto? Que va a engañar al mundo entero, incluso a los escogidos de Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es el que nos conduce hacia la verdad. Qué bendito es el Espíritu Santo. Otra mención en el capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sigamos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, aquí está la otra función, ¿cierto?, del Espíritu Santo, que convence de pecado. Y cada uno de nosotros, si es que tenemos el Espíritu en nuestro interior, es el que nos amonesta cuando pecamos. Es el que amonesta cuando pecamos. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nosotros ofendemos a Dios. Nosotros nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y es separación. Nos separa de la comunión con Dios. No sé si tú te has sentido así. Cuando pecas, ¿te sientes lejos de Dios? ¿Te sientes que estás triste? Bueno, es porque el Espíritu está en ti y Él se siente triste. Y Él nos recuerda y nos amonesta que pecamos y nos lleva al arrepentimiento. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, hermano, primero no seríamos cristianos. Porque una de las evidencias para ser cristianos es tener el Espíritu Santo. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no identificamos nuestros pecados, este es un momento de poder pensar si que el Espíritu está vivo en nuestros corazones, o está contristado en nuestros corazones, o está apagado, ¿sí? Porque el Espíritu se puede contristar, se puede apagar, ¿cierto? Y también se puede resistir, ¿sí? Hay un ejemplo, ¿cierto?, en el libro de Hechos, cuando Esteban estaba hablando, ¿cierto?, una palabra, y estaba hablando a los maestros de la ley, a los fariseos, ¿cierto? Y les dice, ustedes resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando no quiere que el Espíritu
sea revelado en el corazón, que viene a convencer de pecado, ¿cierto? Y nosotros resistimos la voz del Espíritu, estamos resistiendo la voz del Espíritu. Pero aquí el Espíritu dice que Él nos convence con sus palabras, con su amor, para que nosotros volvamos al arrepentimiento. Y la última mención, que es el versículo 13, que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él nos va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, hermanos, tiene muchas funciones, como aquí hemos visto algunas de ellas. Es nuestro consolador, es nuestro consejero, es nuestro alentador, es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro ayudador, es nuestro amigo, es nuestro capacitador. Es quien nos trae una palabra de valentía cuando queremos hacer frente a la batalla. Cuando el Señor estaba siendo tentado, ahí estaba en una lucha con el Satanás. Y el Espíritu es el que trae la palabra para hacerle frente a la batalla. Entonces el Espíritu, hermano, es el que trae esas palabras de Cristo y te las trae a ti para poder defenderte frente a la tentación. Por lo tanto, hoy día podemos resistir la tentación de esa manera. No luchando en nuestras propias fuerzas, no tratando nosotros de vencer, sino que dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El Espíritu que está en nosotros es más poderoso que nosotros. Y si le damos lugar al Espíritu, nosotros podemos vencer la tentación. Amén. Y resistir con fuerza la oposición. Y el último versículo que quería leer de este punto, que está en Primera de Juan, si me acompañan, ahí terminamos estas 6 menciones que están del Espíritu Santo en las cartas de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo voy a leer de nuevo. Estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, aquí también se menciona la palabra paracleto como abogado. En Juan se habla de paracleto como el consolador. Y aquí tenemos entonces uno que intercede por nosotros, Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros frente a cualquier acusación de Satanás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Satanás es el acusador. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Fijan, Satanás es el acusador y él nos acusa día y noche. Día y noche está buscando cómo acusarnos delante de Dios. Y lo que leímos en Juan, ¿cierto? Es que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Qué bendito es el Señor, hermanos. Que Él no está a favor de nosotros ante el Padre, y el Espíritu Santo también está por nosotros, intercediendo también por nosotros, como estamos leyendo en Romanos, ¿cierto? Que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque nosotros sabemos cómo pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. Qué bendito es la obra del Señor y el Espíritu Santo, hermano, a favor de la iglesia, a favor de nosotros. ¿Y por qué digo todo esto? Porque sin el Espíritu, hermano, nosotros no podemos avanzar. Bendita es la obra del Señor en la cruz. Bendito es su sacrificio. Bendito es que el Señor murió. Bendito es que el Señor resucitó. Bendito es que Él pagó nuestros pecados y que Él nos dio vida. Pero el Espíritu Santo hoy en día haciendo la obra de Cristo en nosotros. Y eso es algo que tenemos que considerar. Por eso Pablo tenía una urgencia
y hablaba a la iglesia. Solamente voy a hablar a una carta, un mensaje, dice ahí en Efesios 1:17, que él hizo una oración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Solamente mediante la oración Pablo veía aquí que tenía que pedir que el Espíritu pudiese revelarle a Cristo, que el Espíritu pudiese revelarle y pudiese conocer más a Cristo. Si nosotros queremos conocer más de Cristo, hermanos, tenemos que orar al Señor, así como esta oración de Pablo. Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación para conocerte. Alumbra mis ojos para que sepa cuál es la esperanza que tú me llamaste, cuáles son las riquezas de la gloria de los santos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que Cristo tiene, el Espíritu lo da. Y nosotros tenemos que orar para que nosotros podamos conocerle más. Después, más adelante, en Efesios 3:16, nuevamente hace una oración y dice que Él dobla su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, de familia de los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? El versículo 17. Leámoslo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense, hermanos, esto era la oración de Pablo por los efesios, para que habite Cristo por la fe. Y ese habite Cristo es una palabra que no significa solamente que yo voy y visito a un hermano y después me voy, ¿cierto? Sino que es que yo permanezco ahí. Cuando hacemos las carpas para los retiros, coloco las estacas, ¿cierto? Y me quedo ahí, para permanecer ahí. Eso es lo que quiere Pablo por los efesios, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que con todos los santos ser capaces de comprender la anchura, la profundidad y conocer el amor de Dios en Cristo. O sea que hay una medida de amor, hermanos, que nosotros podemos conocer con todos los santos. Nosotros solos podemos conocer el amor de Dios, pero con todos los santos podemos conocer la anchura, la profundidad, la altura. Qué precioso es el amor de Dios y cómo el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Pero como dije al principio, son tiempos difíciles, tiempos de urgencia, y todo esto que he compartido, que si bien son versículos conocidos, tenemos que nosotros vivirlo, hermano. Tenemos que vivir en el Espíritu. Esta es la normalidad de nuestra fe, como cristianos, como creyentes. El Espíritu está ansioso, esperando que nosotros podamos ser llenos de Él. De hecho, respecto a esto, hay un texto, ¿cierto?, que el Señor habló en Mateo, capítulo 25, respecto a las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿cierto? Eran 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, y la diferencia es que una de ellas no tenían aceite y la otra sí. Y cuando vino el novio, ¿cierto?, las que no tenían aceite fueron corriendo pidiendo el aceite, ¿cierto?, porque no tenían en sus lámparas. Y esa palabra aceite y esa palabra lámpara es lo que también se asemeja, ¿cierto?, o es una tipología, ¿cierto?, del Espíritu Santo, como el aceite, y la lámpara como el espíritu del hombre, ¿ya? De hecho, hay un texto que dice que la lámpara, el espíritu del hombre es la lámpara de... el espíritu del hombre es la lámpara, algo así. No me acuerdo muy bien, a ver si alguno me ayuda. Bueno, sí. Entonces, pero ellas no tenían aceite en sus lámparas. Y en el Antiguo Testamento el aceite, ¿cierto?, significaba que tenía el sacerdote que llenar las lámparas
tenía que arder también continuamente, ¿cierto? Éxodo lo dice, para el servicio, y no podía apagarse. Y también el aceite habla del testimonio, habla de la luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las lámparas encendidas dan luz. Por lo tanto, hermanos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para que nuestro testimonio sea visto por los hombres, sean vistos por quienes no conocen al Señor. Y por eso también está esa como urgencia de Pablo también en esa misma carta en Éfeso, que le dice, sed llenos del Espíritu. Esa palabra tiene que ver con ser constantemente llenos del Espíritu. Es algo diario. Y yo pensaba, si Satanás es quien nos está acusando día y noche ante nosotros, y hay probabilidades dentro de la semana en que nosotros pequemos, caigamos, ¿cierto? Y no estemos en el Espíritu y andemos en la carne, ¿cuán necesario es entonces que todos los días nosotros pidamos ser llenos del Espíritu? ¿Por qué? Porque cada día también es más difícil vivir la vida cristiana. Y en nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas no podemos vivir la vida cristiana. No podemos vencer en nuestras fuerzas. Necesitamos algo más poderoso que nosotros. Y eso es el Espíritu Santo. Pero si me acompañan ahí para ver algo que solamente quería destacar, que me llamó la atención en el capítulo 5 de Efesios, lo que viene después del versículo 18. Dice el 19, primero, el 18, sed llenos del Espíritu. No dice sed lleno del Espíritu, sed llenos, está en plural. Segundo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, nuevamente en plural, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, hermanos, aquí hay un principio que nos muestra la palabra de que nosotros viviendo en comunidad, viviendo en comunión con los santos, nosotros podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. No va a haber aquí uno solo que va a salir y va a decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo y voy a encenderlo a todos y a contagiarlo. No. Es que todos, cada uno de nosotros, hermanos, en esta comunión, en esta gracia que el Señor nos da de poder compartir los unos con los otros. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces están en su cuarto secreto, caminando, en micro, en lo que sea, y escuchan una alabanza, escuchan un himno, escuchan un cántico, como que desde dentro empieza como a encenderse el corazón, empiezan a recordar palabras o ese cántico que lo escucharon en algún lado, y el Señor toma ese cántico, ¿cierto? Y como que lo enciende y empiezan a recordar al Señor? ¿Les pasa eso cuando cantamos al Señor? Es porque también a través de los cánticos el Señor nos lleva al Espíritu, a llenarnos de Él. Necesitamos, hermanos, experimentar esto día a día. Por otro lado, en este mismo capítulo en Efesios, en un capítulo antes, en el capítulo 4, si se fijan en el versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí, en ese texto, todos los versículos que están antes y los que están después, sale una lista de cosas que entristecen el Espíritu. En el versículo 25 dice, desechando la mentira, hablad verdad. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque estos pecados, hermanos, aunque son como muy rutinarios, por así decirlo, que levante la mano quien no se enoja. Todos nos enojamos, todos nos airamos, ¿cierto? Pero aquí dice que nosotros con eso podemos darle una puerta de entrada al diablo.
Y eso es algo que tenemos que considerar. Porque a veces puede ser que para nosotros es muy normal airarnos, enojarnos, pero eso puede ser que dé paso a otro tipo de pecado. Y todos los pecados que salen acá están asociados también a la lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Y en el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, hermanos, el enojo, la ira, la amargura, son cosas que contristen el espíritu. Y yo pensaba en esta palabra como algo muy práctico entre nosotros, que podamos meditar en nuestro corazón y que el Señor nos examine también, porque a veces nosotros pedimos ser llenos del Espíritu, pero están estas cosas que llenan nuestro corazón también. A veces dentro de nuestro corazón hay mucha amargura. De hecho, respecto a la amargura se dice que en Hebreos que por causa de ellas muchos son contaminados. Y es un pecado que es difícil de sacar. Y dice aquí también la malicia y la maledicencia, es decir, cuando nosotros hablamos mal de otros. Cuando nosotros nos sentamos en nuestra mesa y hablamos de otro hermano. Es un pecado, hermano, que tenemos que identificar dentro de nuestras conversaciones, porque eso va mermando en medio de la iglesia. El hecho de que hablemos mal de otros. Eso contrista el espíritu, hermano. Y es algo que tenemos que identificar. Tenemos que pedirle perdón al Señor para que podamos ser llenos del espíritu. Por eso después de todo esto, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, como Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque ese es el camino para la llenura del Espíritu Santo. Andar en amor. Pero cuando nosotros nos damos un testimonio bueno con nuestra boca, los que están a nuestro alrededor y los más débiles, nuestros hijos, escuchan también eso. Y por causa de eso, no se quieren reunir también. ¿Por qué? Porque hay pelambre, hay chismes. Y eso, aunque no lo crean, perturba la relación. Que el Señor nos libre, hermanos. Hay un versículo lindo que está en Proverbios. Hay dos que se los voy a decir para que los puedan anotar, que habla sobre esto, y de hecho pueden leer el capítulo completo si quieren después, respecto a la lengua, en el capítulo 15, versículo 1, y en el capítulo 21, versículo 20. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. ¿De quién se habla en la Escritura, hermano, del árbol de vida? Del árbol de la vida. De Cristo, ¿cierto? Cristo es el árbol de la vida. Y aquí está diciendo la lengua apacible es árbol de vida. En Proverbio 21:20 dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Por qué, hermanos? Porque puede haber, ¿cierto?, estos dos contrastes, un hombre sabio y un hombre insensato. El hombre sabio es el que también edifica la casa sobre la roca. El hombre insensato es el que edifica sobre arena. El hombre sabio es el que guarda su boca, vamos a decirlo así, para no hablar algo indebido. El hombre insensato suelta su lengua y habla todo lo que está en su corazón. Entonces, es importante, hermano, que sepamos que nosotros por nosotros mismos no podemos.
Eso es lo primero. Pero por eso dije todo lo anterior, porque el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestros corazones. Y el Espíritu sí puede, por medio de nosotros, gobernarnos, controlarnos, ayudarnos. ¿Queremos hoy día pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, en estas cosas prácticas también? Porque cuando termina la Biblia y termina toda la Escritura, también el Espíritu Santo dice, el Espíritu y la novia dicen ven, ¿cierto? El Espíritu y la novia dicen ven. La pregunta es si es que la novia está dispuesta. Porque el Espíritu está dispuesto. Y Él está haciendo todo lo posible para que la novia se atavíe, ¿cierto? Porque Él viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y Él está adornándola, está trayendo todo lo de Cristo, con las palabras que vienen, está adornando a su iglesia. La pregunta es si es que la iglesia está dispuesta a decir, ven Señor Jesús. Como dice aquí la Escritura, el Espíritu y la novia dicen ven. Cuando nosotros vemos en el capítulo 24 de Génesis la historia de Abraham, que envió a su criado para buscar una esposa para su hijo Isaac, se dice ahí que Isaac estaba meditando en el campo y envió a su criado, ¿cierto? Y cuando se encontró con esta mujer, le pidió que le diera agua. Y fue una señal, ¿cierto?, de que era ella. Y luego él sacó unas cosas, dice ahí, cosas preciosas que eran de Isaac, y se las dio. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo que es de Cristo es para nosotros, es para ustedes. Todas las riquezas, toda la gloria, todo viene ahora por el Espíritu Santo a nosotros. Entonces es necesario que nosotros le demos lugar al Espíritu, hermanos. Es una persona el Espíritu Santo, es contristada, pero también Él tiene paciencia de seguir trabajando en nuestro corazón. Yo le pedía esto al Señor, hermanos, con esta palabra, que el Señor examinara igual mi corazón. Porque yo quiero igual ser lleno del Espíritu. Y yo he visto que a través del Espíritu he podido vencer. Y también he visto que yo en mis fuerzas no he podido vencer. Entonces sé que vivir por el Espíritu es el camino de la victoria. Pero también sé que hay cosas en mí que impiden eso, hermanos. Y que tengo que pedirle socorro al Señor. Por eso yo quería traer esta palabra, hermanos, para recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, está en la iglesia y tiene una obra importante que hacer. Y necesitamos darle lugar. Amén. Señor, te agradezco, Señor, por tu Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones. Señor, gracias porque hoy día no estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos un Padre en los cielos y tenemos el Espíritu Santo que nos trae la comunión también con el Padre y con el Hijo. Qué bendito el Espíritu Santo. Queremos, Señor, hoy día pedirte perdón, Señor, por contristarlo muchas veces, por apagarlo quizás. Identifica, Señor, con tu Espíritu esos pecados, Señor, sutiles, que impiden, Señor, una manifestación gloriosa de tu Espíritu en nuestras vidas. Que los demás, Señor, puedan ver, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Identifica eso, Señor. Solamente tú puedes. Tú eres quien examina, Señor, nuestros corazones. Tú eres también quien los conoce. Te damos lugar hoy día al Espíritu Santo para que haga su obra, para que siga trabajando en nosotros, para que siga trayendo, Señor, todo lo de Cristo, siga formando el corazón de la novia para el encuentro con su amado. Ayúdanos, Señor.
Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, de tu abundancia, de tu Espíritu, Señor. Llénanos de ti una vez más, Señor. Llénanos de tu abundancia, de todo lo que es de Cristo. Señor, queremos más y más de Cristo. Gracias, Señor, porque tú derramaste, Señor, tu Espíritu Santo. Y hoy día nosotros podemos amarnos, podemos expresar el amor que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en el Espíritu. Amén.